Dios te bendiga en este buen día que ha hecho nuestro amado Padre Celestial para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Te habla la sierva del Dios Altísimo, Yurisa del Castillo Romero. Me acompaña la pastora Wirley Prieto de Morales. Estamos aquí para compartir un tema en familia. Hay unos límites que nosotros estamos provocando. ¿En qué consiste eso, pastora Wirley? Amén, amén. Así es. Qué bueno estar este tiempo aquí de compartir, de bendición. Y es verdad, Dios quiere que nosotros seamos gente valiente, gente aguerrida, gente que aprende a superar límites. Porque teniendo a Cristo lo tenemos todo, dice la palabra del Señor. Entonces, muchas veces estamos ahí como muy quietos, como dejando a veces pasar las promesas, las bendiciones del Señor. Y el apóstol Pablo nos enseñaba otra cosa. El apóstol Pablo nos enseñaba a ser valientes, o sea, a pelear la buena batalla. Y hay que pensar en un momento si Jesús nos invitaron por un momento, como cuando el jefe te dice, te espero en la oficina, ¿qué pensamos? Como que se nos ocurre, oye, normalmente entramos en nerviosismo, ¿qué nos irán a decir? Y si Jesús, porque también Él es jefe, porque cuando nosotros le decimos Señor, estamos diciendo que Total. Jesús es nuestro jefe, sí, es nuestra autoridad. Y si Jesús nos invitara a su oficina, ¿qué sería que vamos a recibir? Nos van a felicitar, nos van a dar un aumento, un bono, una bonificación, o por lo contrario, nos van a despedir. ¿Cuál sería la reacción de Jesús? Y a veces no pensamos en esas situaciones. A veces estamos pasando por nuestro diario vivir sin vivir la vida que Cristo quiere, pensando en Él, pensando en que somos extranjeros aquí en esta tierra y que aunque somos colombianos en esta tierra maravillosa, nosotros no somos de aquí, realmente vamos a ir al reino de los cielos. Entonces, uno de los primeros límites que nosotros tenemos es, ¿por qué servimos al Señor? ¿Realmente estamos sirviendo al Señor con una convicción clara? ¿Tenemos nosotros nuestro corazón? ¿O cuál es el motivo por el cual servimos al Señor? Y es que lo que nosotros estamos viendo a diario en las congregaciones es que a veces la gente pierde no solo una meta importante, y la primera de todos es nuestra salvación, Amén. Sino el servicio por el cual el Señor nos llamó y nos demanda a través de la palabra. Jesucristo dijo, yo he venido a servir, no a ser servido. Y a veces nosotros nos gusta estar en mucha jerarquía. Entonces el jefe del jefe, el coordinador, el líder, y realmente todos somos servidores. Y ser servidores es ser siervos, esclavos, sirvientes, llámalo como quieras. Una persona humilde que pueda disponerse a trabajar con otros. Entonces resulta que a veces hay que pedir cita para que el pastor lo atienda. Y bueno, está bien, uno maneja una agenda, pero realmente el Señor Jesús, o sea, la gente sabía dónde encontrarlo, donde había multitud de personas y donde había realmente algo que hacer. El Señor trabajaba todos los días, ¿no? Así es. Y pienso que en el trabajo que debemos hacer hacia Dios y aún en nuestra propia vida. A ver, todo el tiempo tenemos que trabajar. En casa las mujeres trabajamos. Si salimos a laborar en unas oficinas o donde quiera que sea tu puesto, allí estás laborando. Si estás en el ministerio, en la obra del Señor, también es una labor. Y por todo deberíamos recibir una recompensa cuando hacemos las cosas bien. Entonces, ¿ese límite a qué se refiere según la palabra? Porque a veces, ¿cuál es el pretexto de servicio? Como decíamos, ¿cuál es la razón por la cual servimos? O sea, la motivación correcta que debemos tener. La motivación correcta, y el apóstol Pablo decía, algunos la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Estamos en Filipenses. Capítulo 1, verso 15. Ajá. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. O sea, el apóstol Pablo diciendo, bueno, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo de servicio para el Señor? Porque hay muchas personas que hacen uno con muy buenas intenciones, con muy buena voluntad, pero otros no. No tienen la misma buena voluntad y sus obras no son con la misma buena voluntad delante de Dios. ¿Y quién nos conoce a nosotros? ¿Cuántas personas están sirviendo pero no tienen una buena voluntad de servicio? ¿Cuál es la razón? La razón es para que me vean, para ser promovido, o porque amo al Señor y por amor, porque la palabra del Señor nos enseña que el que ama sirve. Si yo amo al Señor, yo debo servirle. Y fíjate que contención, cuando dice Pablo por contención, es realmente cuando la gente tiene una intriga deshonrosa. O sea, hay algo que te carcome, que quisiera ser superior o que quisiera ver caer a otros para poder estar tú arriba. También es una persona interesada únicamente en su propio bienestar.
es susceptible de ser sobornada, es ambiciosa, es voluntariosa y solo busca oportunidades para ser promovida. En esto hay que ser honesto. La palabra del Señor dice que engañoso es nuestro corazón, pero, y aquí viene lo más interesante, el Dios Todopoderoso, Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Y muchas veces hay personas que suben por encima de los otros como si la gente fuera escalera, pero va a llegar un tope, va a llegar un límite en el cual realmente no va a saber hacer su trabajo. Es como si uno se copiara en un examen y resulta que cuando te dice, bueno, ven y susténtame esta respuesta, tú no la sabes porque tú te la copiaste. En el Señor la falsificación sale, el ser deshonesto, el ser una persona intrigante sale. Esa ambición natural con la que nacemos todos, es que todos tenemos un sentido de competencia, nuestra naturaleza carnal es competitiva, es yo quiero ser el mejor o yo quiero estar por encima de los demás, o sea, siempre queremos tener a nuestro mando personas a las cuales nos sirvan y realmente esto no es de Dios. O sea, si vemos a la iglesia como una empresa, como debería ser una empresa, pues yo creo que ahí estamos faltando a muchas cosas, porque los principios con los cuales se debe sostener una empresa son principios realmente del mundo, de un sistema que requiere cosas diferentes. En el Señor no es así. En el Señor el éxito significa humildad, sencillez, servicio y frutos, ¿no? Y Jesús nos lo decía, yo no vine para que ser servido, yo vine a servir. Y a veces en la carrera de seguir, la carrera del ministerio, en la carrera de servir al Señor, que perdemos ese horizonte de que realmente nosotros somos llamados a servir al Señor. Y si soy llamado a servir al Señor, debo servir a la gente. Pero Wirley, eso pasa también en los hogares. Cuando hay parejas, cuando hay esposos en los cuales, yo he conocido casos en los que el hombre es el que hace todo, hace el aseo, saca a los perros, o sea, tiene que trae la plata para la comida y la mujer se siente una princesa y se aprovecha. Digamos que es un caso diferente, o sea, es una excepción. Casi siempre la mujer es a la que le toca. Uno de los dos siempre se aprovecha del otro. Sí, pero ahí vemos que no hay el principio de Dios, porque si conocemos al Señor, no dice la palabra, no es por esto que debemos servir no buscando un pretexto del corazón, sino una verdadera amor para el Señor. Y es cierto, ¿cuántas veces nos queremos aprovechar de las otras personas, sea en el hogar, sea en el trabajo? ¿Cuántas veces en la iglesia nos queremos aprovechar? Cuando el Señor dice, no está bien, o sea, ¿por qué lo tienen que hacer? Si no es por amor al Señor, es por mi amor. Ahora la palabra del Señor nos enseña, a nosotras las mujeres, esposas, todo lo que hagáis para el Señor, sea de palabra o de hecho, hacerlo para el Señor. Si estamos sirviendo a nuestros hijos, si estamos sirviendo en la iglesia o estamos sirviendo al esposo, ¿para quién estamos haciendo ese servicio? Porque es que hay mamás también que hacen todas las cosas y todo lo echan en cara. Entonces, es que aquí la única que lava soy yo, la única que limpia soy yo, la única que recoge soy yo, la única que trae soy yo. O sea, soy la víctima, soy la pobrecita. Y hace sentir a la gente mal. Y cuando los muchachos o alguien quiere hacer algo, no, porque la única que lo sabe hacer soy yo. O sea, son problemas, yo creo que del corazón, de no tener una espiritualidad clara, de no saber realmente cuál es nuestro papel en este mundo. No quiere decir eso que ahora vamos a ser los sirvientes de todos y entonces todos que nos pasen por encima. Yo creo que el Señor no nos llama a eso. El equilibrio, ¿dónde está? En que uno sepa ubicarse, en que uno permita que otros también se desarrollen. Así es. Porque hay mamás que no dejan hacer nada a los hijos, por ejemplo. Porque o estamos en la iglesia como pastores y no damos voto de confianza que alguien más pueda hacer el servicio para el Señor y podemos darle. Ahora, ¿cuál es la intención? Porque es que cuando el apóstol Pablo está enseñando acá es porque cuando tú lo haces con una buena intención de tu corazón, eso te va a generar alegría, gozo, eso te va a dar, pero cuando no es con la verdadera intención, te va a llenar de amargura, te va a traer frustraciones, va a amargar tu corazón y no es. Por eso el Señor dice, ¿con qué actitud estamos sirviendo? De acuerdo. Y la otra es, muchas veces, segundo límite que nos ponemos son el pasado. ¿Cuánta gente se queda en el pasado? ¿Cuánta gente se queda ahí recordando su pasado? Cuando la palabra del Señor nos enseña. El segundo límite. Exacto. Cuando la palabra del Señor nos enseña, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas, dice el Señor, todas son hechas nuevas. Pero ¿cuántas veces nos quedamos? Y en Filipenses capítulo 3, verso 12, amada pastora, dice, no que lo haya alcanzado ya, dice, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para el cual fui también asido por Cristo Jesús.
Amén. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás Así es. y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta y al premio supremo, dice, llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuantas nos quedamos en el pasado, no abrazamos lo que Dios tiene en nuestro presente, no abrazamos las bendiciones que el Señor tiene. Y el apóstol Pablo estaba enseñando diciendo, no que yo lo haya alcanzado todo, no que ya sea perfecto, De acuerdo. no que no me falte, pero sí estoy dispuesto a dejar mi pasado atrás y a abrazar lo que Dios tiene. Pero ¿cuántas personas se quedan aún dentro de la iglesia del Señor? Sí. Se quedan en el pasado, se quedan en el fracaso que tuvieron en su hogar, en el fracaso que tuvieron como empresarios, y se llenan de temores. Y el Señor dice, pero si yo tengo el poder para hacer todas las cosas nuevas. Aquí dice, y pues el apóstol nos quiere llevar a reflexionar que debemos aspirar a alcanzar la meta que Dios nos ha fijado. Es que a veces nosotros nos ponemos unas metas o muy bajas o muy altas y eso termina frustrándonos como personas y como creyentes. No debemos reparar en gastos en ese empeño, o sea, lo que haya que hacer, hay que hacer el máximo esfuerzo. Es que aún, si tú a tus hijos no le pones unas metas en tu casa, si tú no les pones unas reglas claras, si tú no le pones oficio, van a ser unos zánganos, como dice uno, unos muchachos que después no te quejes, porque tú misma no le dejaste hacer nada, tú misma no los esforzaste. Entonces tienen 20, 21, 22, dejan el plato, dejan el vaso, dejan todo, ahí te dejan la ropa sucia. O sea, ¿quién permitió todo eso? Si el que tiene que poner reglas es uno, así como en la vida emocional, cuando vienen los malos pensamientos, los malos deseos. La palabra nos dice de un control o un dominio propio. Realmente nosotros estamos ejercitándonos dentro de ese dominio propio para no permitir que esas cosas nos afecten, para cambiar la atmósfera o el ambiente en casa. Es que lo hablamos de casa o lo hablamos en la empresa. Hay gente que llega a sus lugares de trabajo a quejarse de todo. Que si no hay agua, que si hace calor, que si se va la luz, que si el recibo, que si aquello, que qué aburrimiento, que otra vez venir, que otra vez hacer lo mismo. Óyeme, ¿por qué no le damos gracias a Dios? Cambiamos la lente con la que estamos viendo las cosas. Y entonces comenzamos a poner orden, porque Dios es un Dios de orden. Uno llega a las oficinas y uno a veces ve una cantidad de papeles. Así como uno ve el escritorio de una persona, yo creo que en el fondo de su vida espiritual tiene que ser así emocional, porque uno refleja lo que uno es. Están viendo el mensaje exacto de cómo es. Y el apóstol Pablo está enseñando aquí, ya olvídate del pasado. Ya olvídate de las cosas que te marcaron, porque cuántos adultos hay, ya mujeres, ya hombres adultos, todavía pensando en lo que mi papá me hizo, en lo que viví cuando era niño. O sea, el Señor está diciendo, olvídate de las cosas, porque el pasado trae unas ataduras muy fuertes. O sea, si no eres capaz de desligarte y de cortar y dejar que Cristo obre, ese pasado no te va a dejar venir a un presente de bendición. Y son cosas que no se ven. Exacto. Porque ¿cómo haces tú para detectar que tienes un problema emocional de atadura? ¿Cómo? Exacto. Son cosas que no se ven, que se van, llevan en el alma, internamente en el corazón, pero que afloran cuando vienen las circunstancias y no te dejan avanzar. O sea, viene un momento, enseguida aflora lo que hay, porque la palabra del Señor nos enseña, nosotros damos de lo que hay en nuestro corazón. De acuerdo. Entonces viene cualquier circunstancia, un momento de prueba, un momento, y enseguida afloramos lo que hay internamente que no hemos soltado, que no hemos dejado. De la abundancia del corazón habla la boca. No lo hemos dejado pasar. Y el apóstol Pablo dice, yo prosigo. Y diciendo el apóstol Pablo, diciendo, óyeme, yo antes perseguía a la iglesia, yo realmente hice mal, pero ya no, pero yo eso no me voy a quedar ahí, como que no voy a poder sacar mi cabeza, no voy a poder salir y decir, no, yo prosigo a la meta, yo avanzo, voy, porque ya el pasado. Ahora, ¿cuál es tu circunstancia hoy que Dios te está hablando? ¿Qué es lo que tienes que dejar? ¿Con qué tienes que ser determinado a dejar esa atadura? ¿Con qué tienes que dejar de ser determinado y decir, voy por mi bendición? ¿Qué nos motivaría a nosotros, Wirley, como psicóloga, cuando la gente se siente en ese estado de frustración, de que mi pasado, de que no lo logro, de que no puedo? O sea, ¿qué piensas que cómo nos podemos nosotros motivar cada día para levantarnos y tratar de ser exitosos en todo? O sea, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Por eso la palabra del Señor dice, renuévate, porque somos muy pesimistas.
Nos levantamos y en lugar de dar gracias y decir gracias, mira que la actitud cambia. Cuando tú te levantas y abres tus ojos y dices gracias, tengo un nuevo día, desperté, te levantas. Pero hay personas que se levantan siendo pesimistas en todas las cosas. Una de las cosas que pueden funcionarte, o ser optimista con las cosas que Dios quiere darte. Si habláramos en la fe, entonces ten fe en que las cosas van a mejorar, en que las cosas van a salir bien, en que las cosas van a estar mejor para ti. O sea, tenemos que dejar de ser tan pesimistas, tan negativos, dudar tanto de las cosas. Y la palabra del Señor nos enseña eso. El que duda va y viene. O sea, está en esa forma y difícilmente puedes avanzar. Y otra cosa que nos limita son las circunstancias. Oye, queremos quedarnos en las circunstancias. Pensamos que las circunstancias es todo lo que tenemos. Y no es así. Porque puede que hoy, o sea, el apóstol Pablo decir, bueno, yo sé vivir cualquiera que sea mi situación. Las pruebas vienen. ¿Has tenido pruebas, pastor? Sí, claro. Las pruebas vienen. Todas las tenemos. Son para todos. ¿Cuál es la diferencia del que las supera? Óyeme, porque dijo, esto no es lo que determina quién soy. Esto no es lo que me determina a mí quién soy. O sea, las circunstancias no terminan. Puede que hoy no sea tu mejor día, puede que hoy no tengas tu mejor trabajo, puede que hoy tu hogar no sea de pronto lo mejor, pero si crees y confías, esas circunstancias no es lo que están determinando lo que tú vas a hacer. Fíjate que para los creyentes debería ser como el hilo conductor de nuestra vida, la actitud y la fe con la cual nosotros nos levantamos, porque si nosotros conocemos al Señor, el Señor sabía que tenía que pasar por la cruz, pero Él no se quedaba en la cruz, a pesar de que le costó, a pesar de que se confrontó con su naturaleza de carne, más no pecaminosa, pero Él estaba viendo que iba a estar sentado a la diestra de su Padre por toda una eternidad, y que no lo hacía solo por Él, lo hacía por nosotros, porque nos estaba abriendo el camino realmente a la salvación y a la vida eterna. Y nosotros debemos levantarnos cada día. Yo admiro a las personas que son de buen sentido del humor. O sea, que disfrutan y no importa las circunstancias, tienen una sonrisa, son amables. A mí me parece que ahí tiene que estar Dios en el corazón. ¿Cómo es posible que si yo creo en la palabra, mi vida es aburrida, amargada y quiero exteriorizar todo lo que pienso, todo lo negativo, todo lo malo de las cosas que veo? ¿Estará realmente Dios ahí? Porque Dios es amor, porque el Señor dice que Él no se acuerda de nuestros pecados, que Él los entierra, los sepulta en lo más profundo de la mar. Y dice el Señor, no traigas a la mente las cosas antiguas, es aquí yo hago cosa nueva. Aún el salmista David pudo decir, este es el día que ha hecho el Señor, yo me voy a gozar y me voy a alegrar y lo voy a disfrutar. Si hace calor, gloria a Dios, pero si hace frío en la noche, qué maravilla. Aleluya. Si es temporada de mango, disfruto del mango. Si es temporada de mamón, igual. Pero si solo hay limón, entonces me hago una buena limonada. Amén. Bendito sea el Señor por cada cosa que nos da. Y es que la palabra del Señor dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y es que cuando tú encuentras ese tipo de personas que son aburridas, amargadas, de verdad, uno las evita, o sea. Pero es por falta de qué, porque, o sea, ¿qué hace que uno salte de la amargura o del aburrimiento a la sonrisa y a la fe? O sea, ¿cómo es eso internamente? El apóstol Pablo nos enseñaba una palabra maravillosa y él decía, sé vivir en la abundancia, sé también vivir en la escasez, y nos enseñaba a tener contentamiento, que es a veces lo que no tenemos. O sea, no podemos tener contentamiento y ser agradecidos. Entonces, el no tener contentamiento hace que traiga amargura, hace que traiga frustraciones, hace que estemos desanimados en las cosas, porque no tenemos contentamiento. Con eso no estamos diciendo, el apóstol Pablo no estaba diciendo, resígnate a lo que está. No. De acuerdo. No es eso lo que estaba diciendo, sino se aprende a vivir cualquiera que sea la circunstancia. Porque esa circunstancia no es quien determina quiénes somos nosotros. Uno ha visto muchos casos y conoce de ejemplos en los cuales se han levantado de la nada y han sido perseverantes, han superado obstáculos y hoy son personas multimillonarias. Entonces la gente se queda con, wow, qué rico, y estás disfrutando del yate, de la mansión. Entonces, pero es que tú no sabes cuál fue mi principio. A veces uno no sabe lo que le ha tocado sufrir a una persona o esforzarse para poder tener lo que hoy tiene. ¿Después de cuántos años? ¿Después de cuántos años uno sabe que es muy feliz en su matrimonio? Cuando ha tenido que pasar por muchas adversidades, cuando ha tenido que soportar dificultades económicas, dificultades
emocionales, diferencias en conceptos, ¿verdad? Así es. Y entonces llegamos, digamos, a la edad madura, cuando ya los hijos salieron de la universidad, cuando ya están para casarse, y viene un problema a veces en las familias, en los hogares, en las parejas. Los padres quieren seguir viviendo la vida de los hijos, o los hijos no quieren salirse nunca del hogar de los padres. O sea, no queremos que realmente ellos puedan independizarse y sufrir lo que nos tocó a sufrir a nosotros. Es que ¿cómo obtuvimos nosotros la casa? ¿Cómo obtuvimos el carro? Entonces, no, yo quiero ahorrar para que mi hijo tenga su carro, su casa, déjalo que se esfuerce, porque a todos nos ha tocado. Entonces, termina la pareja siendo mayor, siendo adulta, y no están disfrutando de su relación personal porque están metidas en la vida de los hijos. Eso tampoco es de Dios. No es, y tampoco es el diseño establecido por Dios. No son los planes y los proyectos de Dios para nuestra vida. Y muchas veces por eso queremos a veces echarle la responsabilidad a Dios de las cosas. A veces estamos amargados con Dios, a veces estamos enojados con Dios, cuando son nuestras propias decisiones las que nos llevan a ese punto. Y otro límite hablando de son los logros. De lo que usted hablaba ahorita, pastora, los logros. ¿Cuántas veces vemos una persona que está disfrutando, pero cuánto tuvo que pasar para llegar a esa instancia? ¿Cuántos límites superó? ¿Cuántos límites superó para llegar a esa instancia? ¿Y cuántas personas se llenan de enojo, a veces de envidia y dicen, pero ¿cómo empezó? ¿Cuánto critican a muchos pastores? Porque dicen, ay, pero ¿cómo fue su comienzo? ¿Cómo es entonces para llegar allá? Porque es que Dios promete bendecirnos. Y Él lo cumple. Ahora, no estamos hablando del Evangelio de la prosperidad. No. Estamos diciendo que cuando uno es fiel, el Señor conoce y el Señor reconoce, recompensa. Así como cuando tú como padre, cuando madre has hecho el esfuerzo máximo, le has enseñado todo y tus hijos al final saben que tienen que devolverte en honra lo que tú has hecho. Eso es maravilloso. Amén, es bíblico, pero es maravilloso, porque muy a pesar de que está allí, a veces los hijos no lo comprenden porque nosotros queremos facilitarle tanto la vida que realmente ellos no aprenden a valorar, a darle el valor real a las cosas, a tener que esforzarse y a tener que hacerlo. Hablamos de esto porque realmente si tú no enseñas a tus hijos desde pequeño que todo tiene un valor, que hay que hacer un esfuerzo, cuando grande no lo va a hacer, ¿qué exitoso va a poder ser? Si realmente no sabe cómo se consiguen las cosas, no sabe, pues dice el Señor Jesucristo, dijo, mi Padre trabaja. Hasta ahora. Hasta ahora mi Padre trabaja. Y Jesús, Él no vino a ganarse la vida de balde, porque Él vivió con José, que era su padre terrenal, y Él también era carpintero. O sea, Él nunca estuvo flojeando, nunca estuvo, no. Y mira tan bella que fue su madre. María lo acompañó hasta lo último, pero María también tenía sus responsabilidades y también tenía sus hijos. Y sin embargo, o sea, le tocó, no pudo cargar la cruz porque le tocaba cargarla a él. Así es. Entonces, fíjate cómo hay cosas en las cuales, por pequeños detalles, no logramos ser exitosos, no logramos superar los límites porque nos hemos quedado en un estado de lamento. Y el Señor es un Dios de esperanza, es un Dios de vida, es un Dios de amor. Dice la palabra que el que vino a matar, a hurtar y a destruir fue el diablo. Pero en Cristo no está esa naturaleza. Así es, y Dios siempre va a recompensar tu esfuerzo. Dios siempre va a bendecirte porque es una palabra del Señor. Dios siempre va a responder a ese esfuerzo, a ese sacrificio, a esa disciplina que has tenido. O sea, eso es algo que viene de Dios. Pero fíjate que es tan bíblico que el Señor hizo la creación en 6 días, ¿no? La ordenó y todo, pero en el 7º día que hizo, reposó, descansó. Es que Dios es nuestro reposo, es nuestro descanso, pero todos al final necesitamos un estado de reposo. Exacto, pero antes de entrar al estado de reposo, porque a veces hay que trabajar. Hay que trabajar, y muchas veces hay que hacerlo fuerte, hay que hacerlo duro, hay que aprender, hay que volvernos buenos administradores de las cosas que el Señor nos... O sea, eso hace parte, porque si no, trae frustración y no superamos ese límite. Otra cosa es cuando nos vamos al otro extremo. O sea, yo no necesito de Dios porque ya lo he conseguido todo. Yo no quiero nada con Dios. O lo que tengo lo he conseguido con mi esfuerzo. Exacto, y tampoco es así, porque Él es el dueño de la vida, Él es el dueño de todas las cosas. Hacer así para el Señor y todo. Pues Él sopló aliento de vida allí en Adán y con esa respiración, con ese aliento, es que pudo estar en pie. Fue la vida que Él dio, ¿verdad? ¿Qué otro límite tenemos? Y pensar que nuestra vida es aquí. Pensar que vamos a vivir 50 años aquí en la tierra. Nos pensamos a programar todo, o los 60 o los 70 años que el Señor nos da aquí. Y no nos preparamos para ir al cielo. No nos preparamos. Dice la palabra del Señor que Él se fue a preparar morada
para nosotros. Si nosotros como padres enseñáramos este principio a nuestros hijos, educaríamos a nuestros hijos diferentes. Empezando porque los enseñamos a planificar. O sea, les decimos, mire, ustedes van a vivir, si el Señor les permite, 70 años. ¿Cómo? Es lo mismo que la pensión, por ejemplo. El que no paga pensión no acumula las 1000 y pico de semanas, entonces al final no va a obtener la mensualidad, su beneficio, y va a estar en el estado de retiro, de reposo, pero le va a llegar su platica mensualmente. ¿Por qué? Porque no hizo planificación, porque nunca de manera seria lo logró. Asimismo, nosotros tenemos que planifiquemos lo de esta vida y es correcto, pero realmente espiritualmente podemos decir, cuando el Señor quiera me lleva, tengo la satisfacción de que lo he alcanzado todo, o sea, prosigo a la meta, como dijo Pablo. Realmente creo que Dios ha hecho un llamamiento y me tiene una morada preparada. A eso casi nadie se quiere enfrentar. Exacto, estoy preparado. Si el Señor me dijera, hoy es tu día, estoy preparado para partir. O sea, las cuentas están claras, no solo con Dios, sino también aquí. Aquí en la tierra. O sea, ¿cómo estamos? Porque a veces pensamos y vivimos la vida solo pensando terrenalmente, solo pensando, y no es así. No es así para los que creemos en nuestro Dios. No es así para los que amamos al Señor. No es así. Esta vida es pasajera. Y un día el Señor nos va a llamar a su oficina. ¿Cuántas personas dicen, Wirley, yo no tengo tiempo de ir a la iglesia? Es que trabajo demasiado. Yo trabajo hasta los domingos. Es que usted no sabe lo que a mí me toca hacer. No, y a veces creen que le están haciendo un favor a uno. O sea, uno dice, ven a la iglesia y creen que realmente te están haciendo un favor. Sí, pastora, voy a ir cuando me quede. O sea, por favor, ¿quién nos está haciendo el favor? El Señor a nosotros, en darnos la oportunidad de acercarnos y de vivir. Pero cuando vivimos tan aquí en lo natural, aquí en lo terrenal, tan nuestros ojos puestos en las cosas terrenales, nuestro corazón puesto, no damos lugar a que Dios pueda venir. Y lo cierto es que un día el Señor va a venir, va a tocar a la puerta, nos va a llamar y vamos a ver si estamos preparados. Y debemos vivir aquí en la tierra, disfrutar de lo que el Señor nos permite aquí, pero pensando que un día vamos a ir con Él. Hasta ahora, ¿cuántos puntos tenemos? ¿Cuántos son los límites? Compartimos 5 límites. Los podamos recordar. Uno es, ¿cuál es la verdadera actitud con la cual estoy sirviendo? ¿Sí? Ajá. El segundo punto es nuestro pasado, que nos limita estar pensando en nuestro pasado. Tercero, la actitud del pasado. Tercero, las circunstancias. Pensamos que las circunstancias determinan, nos detienen, nos limitan. Cuarto, los logros. Y quinto, pensar que nosotros vivimos para estar aquí en la tierra y no para ir al cielo. Queremos dejarte con este mensaje porque verdaderamente nuestra vida diaria es importante. No solo nos llenamos cuando vamos a la iglesia y vemos que a veces es un error cuando la gente solo disfruta de la hora, de las 2 horas, de la alabanza, de la palabra, se siente fortalecido, pero su vida no avanza al transcurrir la semana. Y lo que creemos es que el Evangelio, las buenas nuevas, tienen que cambiar nuestra forma desde lo más íntimo. El Señor derriba las fortalezas que se han levantado en nuestra mente para conocerle de verdad, para poder realmente alcanzar la madurez espiritual de la libertad que Cristo nos ha dado, porque Cristo nos los ha dado con el propósito de que seamos libres y llevemos a otros a esa libertad. Amén. Que el enemigo nos robó hace muchos años y con la cual muchas veces nacemos, pero Cristo, aunque nació en un pesebre, Él hoy no está en el pesebre. Amén, hoy está sentado a la diestra de nuestro Padre disfrutando de esa gloria eterna, mi hermana. Amén, así es. Entonces, de verdad, reflexionemos en la palabra y en Dios y que hoy puedan tener un día maravilloso y que nos podamos levantar confiados en Cristo, en lo que Él tiene y que podamos superar cualquiera y sea la circunstancia porque todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. El Evangelio es sencillo, el Evangelio son buenas nuevas, pero tienes que vivirlo a diario, tienes que vivirlo en verdad, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, porque tenemos un abogado, un ayudador, no estamos solos y lo podemos hacer. Así que cada día levántate con esa fe, con esa confianza, con ese deseo de ser honesto, de ser libre, de ser real, de que todas las cosas que pasen en tu vida sean porque Dios así lo ha permitido. Confía en el Señor, confía en su palabra, confía en el Espíritu Santo que está dentro de ti y vive como un hijo digno del Señor Todopoderoso. Amén. Dándole gloria en cada cosa que pase en tu vida y serás una persona muy exitosa. Eso lo creemos en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga. Amén.